Vale. Bueno, buenos días a todos. Primero, dar las gracias al comité por haberme invitado a participar en el Congreso y, bueno, especialmente a Olaya por todo el esfuerzo que ha hecho y que sin ella no estaríamos aquí ahora. Yo, como dijo, voy a hablar de la fortificación personalizada en una unidad neonatal. Empezaré hablando de la importancia de la leche materna y el aporte proteico en el recién nacido pretérmino. Posteriormente se comentarán las estrategias de fortificación que existen en la actualidad, pero centrándonos más en la fortificación individualizada. Luego comentaré un poco el protocolo de fortificación individualizada que usamos en nuestra unidad y nuestros primeros resultados. Por todos ya es conocido los beneficios de la leche materna en el recién nacido prematuro, como previene la enterocolitis debido a su actividad inmunomoduladora. Se asocia a menores tasas de displasia broncopulmonar debido a su capacidad antioxidante que le protege del estrés oxidativo. También se asocia a unas menores tasas de retinopatía de la prematuridad por su contenido en vitamina E y betacarotenos, su contenido inmunológico que lo protegen en esta época de su vida en la que es especialmente vulnerable a las infecciones y, por último, crea ese importante vínculo madre-hijo. Pero aunque todos sabemos que la leche materna es indiscutiblemente el mejor alimento, sí que sabemos que las necesidades de estos recién nacidos prematuros son superiores a las que nos aporta la leche materna por sí sola. Esto es debido a que la leche materna por sí sola se queda, digamos, un poco corta en algunos casos en cuanto a aporte de proteínas, calorías, calcio y fósforo. ¿Y por qué estos recién nacidos necesitan unos aportes mayores? Pues porque tienen un menor depósito de nutrientes, porque tienen que tener unas tasas de crecimiento similares al intrauterino, que son muy superiores a las de un recién nacido a término, y porque poseen una inmadurez en la absorción y digestión de nutrientes. Como acabo de decir, los recién nacidos pretérmino tienen que alcanzar unas tasas de crecimiento muy elevados. En este estudio de Keller se vio cómo los recién nacidos prematuros tenían unas tasas de crecimiento y ganancia ponderal que eran muy elevadas respecto a los recién nacidos a término. La ganancia ponderal tenía que ser casi de 20 gramos kilo día, cuando en un recién nacido a término con 8 o 9 gramos sería suficiente, para que nos hagamos una idea de la diferencia. ¿Y qué recomendaciones nutricionales tenemos para alcanzar esas tasas de crecimiento? Pues las últimas recomendaciones oficiales de la ESGAN ya datan del año 2010 y que recomiendan unas kilocalorías en torno a 110, 135 y un aporte de de proteínas entre 4 y 4,5. Pero esto es teniendo en cuenta un recién nacido prematuro que solo recibe nutrición enteral y que no estamos teniendo en cuenta otras patologías asociadas. Para evitar una restricción del crecimiento postnatal necesitamos, como he dicho, que el aporte de nutrientes sea adecuado y esas son las proteínas normalmente el nutriente que se ve limitado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de la leche materna para un recién nacido prematuro normalmente lo que se ve más limitada es en el aporte proteico y que si le diésemos a un prematuro extremo solo leche materna sin fortificar, probablemente tendríamos que dar mucho volumen de leche para poder aportar esas proteínas. ¿Por qué es importante el aporte de proteínas? Pues porque el aporte precoz previene el balance nitrogenado negativo, que se relaciona con una peor tasa de crecimiento y desarrollo neurológico, porque las proteínas son fundamentales para la síntesis hormonal y porque también son muy importantes para la mielogénesis, sinaptogénesis y mielinización, es decir, fundamentales para su desarrollo neurológico. Entonces, ¿qué es fortificar? Pues es aportar a la leche materna aquellos nutrientes que necesita para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, los objetivos que están recomendados. Serían las recomendaciones de la ESGAN y, aparte, un extra de calcio y fósforo. Para ello se crearon los fortificantes de leche materna, los fortificantes comercializados que conocemos todos, que consisten en añadir a la leche materna ese fortificante y añadirle las proteínas, calorías, el calcio y fósforo, como para que aporte lo que nos recomiendan. A lo largo de los años he intentado ver qué estrategia de fortificación es la más adecuada. La primera es la fortificación estándar, que es la fortificación más ampliamente utilizada, es el método más sencillo y que se basa en añadir una cantidad fija de fortificante a un determinado volumen de leche, es decir, por X mililitros de leche, X gramos de fortificante. Pero este método tiene unos inconvenientes, que es que no sabemos la cantidad de macronutrientes que estamos aportando, no sabemos qué cantidad, ni calorías, ni grasas, ni hidratos de carbono, y además no tiene en cuenta la variabilidad en la composición de la leche materna.
La leche materna va variando su composición a lo largo del tiempo. No es lo mismo una madre su primera semana de lactancia que cuando ya lleva 8 semanas lactando. Si nos fijamos en este estudio de Radmacher, en el que ve cómo cambia la leche materna de los prematuros de la primera semana a lo largo hasta las 12 semanas de vida, y si concretamente nos fijamos en el periodo de fortificación, vemos que cuando empezamos a fortificar la leche materna, el contenido proteico es mucho mayor que cuando acabamos este periodo de fortificación, con lo cual añadir una cantidad fija de fortificante pues, no estaría indicado, ya que estamos añadiendo un mismo fortificante a leches con una composición muy distinta. Además de la variabilidad a lo largo del tiempo, también existe lo que es la variabilidad interindividual. La leche materna es distinta entre una madre y otra. Creo que luego nos van a hablar sobre cómo influye, por ejemplo, la dieta materna en la composición de la leche. En este estudio de Belfort, lo que pudo comprobar es, analizando a 37 madres de recién nacidos prematuros menos de 32 semanas, obteniendo más de 1.600 muestras, vio que la variabilidad de la leche era muy distinta en cuanto a energía, calorías, hidratos de carbono, proteínas, sobre todo a nivel proteico y calórico. También comprobó cómo a mayor aporte de macronutrientes y calorías era mayor el crecimiento y la ganancia ponderal, que si la fortificación no era adecuada había una menor ganancia ponderal y crecimiento, y que estos resultados apoyaban la fortificación individualizada, ya que la fortificación estándar en algunos casos generaría déficits nutricionales. Este es un artículo más antiguo, ya del 2014, que es una revisión sistemática en la que se estudió la composición de la leche materna de niños prematuros y recién nacidos a término, y vemos la diferencia entre el aporte de proteínas entre una madre de prematuro y una madre a término. Esto es importante cuando reciben la leche de banco donada. Lo ideal es que cada uno reciba leche de su propia madre, y cuando reciban leche de banco, pues todos intentamos que sea una donante cuyo hijo tenga unas mismas características en cuanto a la gestacional y días de vida. Pero sabemos que esto es muy difícil y a veces a un niño prematuro hay que darle la leche pues, de una madre que está lactando a un niño a término. Entonces es importante tener en cuenta que el contenido de proteínas probablemente en estos casos sea inferior al que necesitamos. De ahí que hay que fortificarlos especialmente. El otro tipo de fortificación es la fortificación ajustada al BUN, al nitrógeno urea con sangre. Este sí que es un tipo de fortificación ya más personalizada, pero no es al que llamaremos individualizada propiamente. Este método consiste en añadir más o menos fortificante en función del BUN. Si tenemos más cifra de BUN, necesita menos proteína. Si el BUN está bajo, añadimos más proteína. Este método está basado en la respuesta metabólica de cada prematuro y utiliza el BUN como marcador de toxicidad. Es decir, esta cifra la utiliza para aportar más o menos proteína. El grupo de Aslanoglu fue el que más años lleva estudiando este método, y aunque los valores normales de BUN han ido cambiando un poco a lo largo de los años, lo que se acepta ahora como normalidad son valores entre 10 y 16 miligramos de decilitro. Si el BUN nos lo encontramos por debajo de 10, pues añadimos proteína a la dieta. Si el BUN nos lo encontramos por encima de 16, pues hay que reducir el aporte proteico. ¿Qué nos pasa con este método? Pues que seguimos sin saber qué le estamos aportando, no sabemos qué macronutrientes les estamos dando con este tipo de fortificación. Por otro lado, para hallar el BUN, el nitrógeno urea con sangre, hay que hacer una determinación de urea, y eso supone una extracción sanguínea, que no deja de ser un método cruento, y aparte necesitaríamos un micrométodo que nos permitiese hallar esta cantidad sin extraer grandes volúmenes, y más a estos niños que son de bajo peso. Hubo alguna publicación hace unos años que comentaba que se podría usar el ratio urea-creatinina en orina y usarlo también como referencia, pero es verdad que no se ha vuelto a publicar mucho más, con lo cual seguimos con los mismos inconvenientes que teníamos hasta ahora. El último método del que quería hablar, que es la fortificación individualizada, el método, el target, que es lo que aparece en las publicaciones, surge teniendo en cuenta estas recomendaciones que tienen los recién nacidos prematuros, y también tiene en cuenta la variabilidad de la leche materna. Pues consiste en el análisis de la leche materna, a la que le añadimos una cantidad del fortificante comercial que usemos, la que necesite, y si con eso no fuese suficiente, iríamos añadiendo módulos de macronutrientes hasta alcanzar nuestros objetivos.
A lo largo de estos últimos años ha surgido mucha bibliografía que apoya este tipo de fortificación. Este es un artículo de un hospital de Cleveland que se publicó hace 2 meses, este mismo año, y que habla de qué tenemos a favor de usar este tipo de fortificación, así como qué dificultades nos encontramos para realizarla. También hace mención a una encuesta que se realizó en Estados Unidos a las UCIs neonatales, en las que preguntaban sobre el tipo de fortificación y aunque casi todas sabían que el método ideal sería ese, menos del 12% la utilizaban. Entonces, ¿qué tenemos a favor para usar este tipo de fortificación? Pues que este tipo es el que nos permite alcanzar los nutrientes necesarios, que sabemos que el crecimiento está asociado con el aporte nutricional y a la vez el pronóstico neurológico está asociado con el crecimiento y que además el analizar la leche materna no solo nos vale para la fortificación, sino que nos permite modificar otro tipo de dietas, como crear una dieta cetogénica o crear, por ejemplo, una dieta libre de grasas en un paciente con quilotórax. Las dificultades que proponía para implementar este método, el primero y básico era tener un analizador de leche materna. Bueno, pues los que tenemos banco de leche en nuestros hospitales, pues tenemos la suerte, ¿no?, de tener un analizador, con lo cual esta excusa ya no la podemos utilizar. Luego necesitaríamos unos productos para fortificar y luego lo que a veces también resulta difícil, que son los recursos humanos, que es personal para mantener el analizador, realizar el análisis, crear esa dieta individualizada y alguien que prepare esa dieta. Uy, perdón. Se me fue un... Vale. Este es un estudio que analizó la leche de más de 100 madres y vio las diferencias que había entre aportar la leche sin fortificar, que vemos que se queda justa en algunos nutrientes para los recién nacidos prematuros. Vemos que la fortificación estándar, en este estudio utilizaron distintos fortificantes, vieron que también no llegaba en algunos casos y que la fortificación individualizada sería la única que se adaptaría a las recomendaciones. Con lo cual se confirma la variabilidad de la leche materna, confirma que algunos fortificantes comercializados no alcanzarían las recomendaciones de la ESGAN y que la fortificación individualizada evitaría las grandes variaciones de los macronutrientes en la dieta. Este es un último estudio que es de Rocho, que usó dos grupos de menores de 30 semanas. A unos aplicó la fortificación estándar y a otros la fortificación individualizada durante un periodo de 21 días. Lo que observó era que la ganancia ponderal y el crecimiento eran mayores en el grupo de fortificación individualizada, pero era especialmente superior esta ganancia ponderal en el grupo de fortificación individualizada en las que las propias madres tenían un contenido proteico bajo. Es decir, en estas madres que su propia leche tenía poca proteína, la ganancia ponderal era significativamente superior a las del grupo control. Bueno, en esta tabla intenté resumir un poco las ventajas y desventajas que tenemos en cada uno de los tipos de fortificaciones. Con la estándar, pues no necesitamos análisis de leche materna, es muy fácil de realizar, pero no sabemos qué cantidad de nutrientes aportamos ni tenemos en cuenta la variabilidad de la leche. En la ajustable Album tampoco necesitamos el análisis, pero lo podemos realizar en las unidades neonatales. Seguimos sin conocer la cantidad de nutrientes y además hay que hacer análisis de sangre al recién nacido. Y por último, en individualizada sí que conocemos la cantidad exacta de nutrientes que estamos aportando y es el único que se ajusta realmente a las recomendaciones. Pero como inconvenientes necesitamos el análisis de leche materna y sí que es verdad que es un método que es laborioso y supone un mayor gasto sanitario. Bueno, por nuestra experiencia, nosotros abrimos el banco en julio de 2016. Inicialmente usábamos la fortificación estándar, que era el método que veníamos utilizando antes de contar con el analizador, y nos costó 6 meses de rodaje de banco, de analizar muchas leches, para a partir de enero de 2017 empezamos a usar la fortificación individualizada. Nosotros en nuestra unidad lo realizamos a todos los recién nacidos prematuros, menores de 34 semanas o menores de 1.850 gramos, y los objetivos de macronutrientes son muy similares a los que recomienda la ESGAN, si bien en calorías sí que aportamos un poco más. Es verdad que estos objetivos son generales. En el caso de la fortificación individualizada es eso, que individualices. No es la misma dieta un prematuro de 25 semanas o primera semana de vida que un recién nacido prematuro de 6 semanas con una displasia broncopulmonar, con lo cual los objetivos son muy variables.
El análisis de leche materna lo hacemos con nuestro analizador, con tecnología FETIR, que nos da los valores de proteínas, grasas y hidratos de carbono, y a partir de estos 3 datos obtenemos las kilocalorías. Iniciamos la fortificación y hacemos el primer análisis de leche materna de la madre cuando alcanzamos los 80 mililitros kilo día de alimentación enteral. Para saber lo que estamos aportando, usamos el ODIMET, el Organizador Dietético Metabólico, que es un analizador de dietas, que es una creación de nuestros compañeros de Santiago, que si no lo conocéis o no lo usáis, os lo recomiendo, que resulta muy útil. En él introducimos el análisis de la leche materna, el peso del recién nacido y el volumen que le estamos aportando y te lo separa por macronutrientes ajustados al peso. Entonces, en función de lo que tengamos, pues ahí vamos añadiendo el fortificante, la cantidad que necesite. En algunos casos usamos un módulo de dextrinomaltosa y triglicéridos de cadena media y a veces, si por ejemplo solo necesitamos aportar más caloría, añadimos solo el módulo de MCT. Pues con este analizador nos permite ir añadiendo pues, lo que necesitamos para llegar a nuestros objetivos. Como dije, realizamos el primer análisis cuando alcanzamos los 80 mililitros kilo día y durante los primeros 15 días de vida analizamos la leche materna 2 veces a la semana. Una vez alcanzamos la tercera semana, lo hacemos una vez semanal. ¿Por qué usamos esta frecuencia? Pues si revisamos la literatura, es verdad que lo que está más recomendado es hacerlo 3 veces por semana, si bien ya hay últimos artículos que con 2 diría que es suficiente. Nosotros, la verdad, lo hacemos así y vemos que haciendo los primeros días, cada 3-4 días, sí que hay diferencias en la composición de la leche, pero no es una diferencia tan grande como para que se te descalabre una dieta. Luego, por otro lado, también es verdad que mucha bibliografía que publicada son periodos de intervención corta, igual son de 3 semanas, como el estudio de Rocho que dije antes, y nosotros mantenemos este tipo de fortificación hasta el alta hospitalaria, hasta que se acerca a los 2 kilos, con lo cual se te acumulan bastantes pacientes. Esta frecuencia la mantenemos en una madre, en un recién nacido que solo reciba leche materna de su propia madre. Si lo que recibe es leche materna donada, porque la madre no se la puede dar, en este caso sí que ajustamos la dieta con más frecuencia, porque como nos traen la leche del banco, ahí sí que tenemos el análisis de leche materna diariamente, con lo cual sí podemos variarlo con más frecuencia. En cuanto a los resultados que tuvimos, antes de empezar el banco de leche, antes de su apertura y contar con analizador, habíamos hecho un estudio sobre el aporte enteral de proteínas en el prematuro, con su influencia en el perfil de aminoácidos y crecimiento. Para saber las proteínas que estábamos aportando, habíamos hecho una estimación basados en la bibliografía, ya que no contábamos con el analizador. Pues una vez finalizado el estudio, cuando ya abrimos el banco y teníamos el analizador, decidimos coger un grupo de 60 madres con características similares a las que habían tenido recién nacidos prematuros, similares a los que habíamos usado en nuestro estudio, y analizamos su leche. Lo que nos encontramos es que la leche de los 10 días posparto, la primera, segunda semana, la habíamos estimado muy bien, las características eran muy similares a lo que luego nos encontramos en la realidad. Sin embargo, en la leche madura vimos que el aporte proteico lo habíamos infraestimado. Es decir, le estábamos dando a estos niños bastante más proteína de la que realmente creíamos que le estábamos dando. Otro estudio que hicimos fue con 93 recién nacidos, menos de 32 semanas, a los que 60 se les aplicó la fortificación individualizada y se usó un control histórico en el que usamos la fortificación estándar. El control fue histórico porque una vez que abrimos el banco de leche y empezamos la fortificación individualizada, nunca más volvimos a la estándar, con lo cual tuvieron que ser controles que habían estado anteriormente ingresados. Los grupos eran comparables en cuanto a edad gestacional, sexo y peso al nacimiento, y lo que obtuvimos es que las tasas de boom fueron bastante mayores en el grupo de fortificación estándar. No encontramos diferencias en cuanto a los niveles de calcio, fósforo ni fosfatasa alcalina, y si bien la ganancia ponderal fue mayor en el grupo de fortificación individualizada, las diferencias es verdad que no fueron significativas. Lo que concluimos es que con este tipo de fortificación logramos un aporte proteico más ajustado a las recomendaciones actuales, evitamos los efectos orgánicos derivados de la sobrecarga proteica y no influimos negativamente ni en la curva de crecimiento ni en el desarrollo de la osteopenia. El poder hacer una dieta personalizada no solo vale para fortificar al recién nacido prematuro, sino nos vale para crear otro tipo de dietas. Esto surgió a partir del primer caso que tuvimos con un quilotórax congénito, ya con el banco de leche abierto,
¿qué podíamos hacer para poder darle la leche de su propia madre? Entonces, hicimos una revisión de la literatura y vimos que se podía centrifugar esa leche para eliminar la grasa y luego analizarla. Pues gracias a poder analizar la grasa y poder contar con el banco de leche y poder personalizar su dieta, este recién nacido prematuro se benefició de la leche materna durante todo su ingreso, que de otra manera no hubiese sido posible. Un último estudio que solo voy a nombrar, porque luego en la siguiente parte de comunicaciones nos lo comentará una compañera, fue un estudio que se hizo un análisis de leche a 48 madres de menores de 1.500 gramos, pero en la que separamos en dos grupos, con antecedente de retraso de crecimiento intrauterino y sin este retraso de crecimiento intrauterino. Lo que se vio es que, curiosamente, las grasas y el aporte proteico era menor en el grupo con el antecedente de retraso de crecimiento intrauterino, con lo cual estos niños que ya son de bajo peso, pues todavía cobra más importancia la fortificación individualizada. Y bueno, ya para concluir, decir que optimizar la alimentación está asociada a un mejor crecimiento y desarrollo neurológico, que la fortificación individualizada permite aportar la cantidad de macronutrientes recomendados, que además de las dietas además de la fortificación individualizada, hay otras utilidades en el analizador de la leche materna y estas dietas individualizadas, como puede ser en investigación, en modificar leche materna en casos, como dije, del kilotoras. Bueno, y que este método parece a veces muy laborioso y muy complicado, pero que una vez establecido un protocolo y puesto en conocimiento y llevado a cabo por toda la unidad, pues se hace de una manera muy ágil. Bueno, espero con todo esto no haberos liado más y a los que no uséis la fortificación individualizada os animéis a usarla. Vale, gracias.